Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes, Dios me los bendiga. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Bien? ¿Contentos de estar en la casa de Dios? Pues para mí es un privilegio, un placer el poder estar aquí con ustedes y poder tener parte en esta conferencia de ganar almas. Y quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir a la Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 15. Mateo, capítulo número 15. Versículo 21 al 28. Mateo capítulo número 15, versículo 21 al 28. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera alternada. Yo empiezo con el 21, ustedes el 22 y juntos vamos a concluir en el número 28. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Gracias. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremenda historia que nos narra, ¿verdad? La fe, sobre todo, podríamos decir, de esta mujer que la muestra y el Señor se la alaba por medio de su insistencia. Ella creyó en que Dios podía bendecirle, en que Dios podía ayudarle. Tenía un problema con su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y a la final el Señor, por causa de la persistencia de ella, hermano, el Señor, ¿verdad?, alaba la fe de esta mujer. Tengo entendido que solamente hay dos historias en la Biblia donde el Señor alaba la fe, primeramente de esta mujer, y en la otra se maravilla de la fe de un hombre, de este hombre centurión, que también, ¿verdad?, le mandó a decir al Señor que no era necesario que viniera a su casa, porque no era digno ni de que él entrara en su casa, que él mismo estaba bajo autoridad y tenía autoridad, y decía a uno ven y venía, y a otro, ¿verdad?, también dando órdenes y le obedecían. Y el Señor se maravilló y dijo: ni en Jerusalén ni en Israel he hallado tanta fe. Y en esta historia el Señor le dice a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. Quiero yo enseñar y aplicarlo, obviamente ahorita vas a entenderme en cuanto al tema de ganar almas, ¿verdad? Quiero enseñar y predicar acerca del tema: ¿cuál es la medida de tu fe? Si el Señor tuviera que hacer referencia a usted y a mí, ¿qué diría Él de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana, hermanos? La Biblia nos enseña que sin fe es que imposible agradar ¿a quién? A nuestro Dios. El que se acerca a Dios, el que se acerca a Él, debe de creer que le hay, debe de creer en Dios, y Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Sin duda alguna el Señor quiere bendecirnos, sin duda alguna el Señor quiere usarnos, sin duda alguna el Señor, hermanos, quiere salvar las almas perdidas, pero Él quiere usar la iglesia para que la iglesia predique el Evangelio. Usted y yo somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, y el Señor le dijo a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué tendría que decir Él de nosotros? Ay, José Luis, qué pequeña es tu fe. Oye, José Luis,
qué tremendo eres, tan incrédulo que eres, no aprendes, ¿verdad? No quieres confiar en mí y por eso te va como te va. Hermano, tenemos que vivir por fe. Todo lo que hagamos usted y yo tenemos que hacerlo por fe. En esta historia vamos a ver tres verdades, podríamos decirlo, ¿verdad? En cuanto a la fe y que se requiere de fe aún para algunas de las verdades en la aplicación que le vamos a dar y que vamos a presentar, pero no sin antes de continuar, vamos a orar para que Dios nos ayude, aún con la lluvia, ¿verdad? Que es un poco molesto cuando estamos escuchando una predicación, se oye bastante el ruido, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén, hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que obre en nuestros corazones y que hable a nuestras vidas. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día y aún damos gracias por la lluvia, Padre. Señor, pero aún en este momento, pues, impide el que podamos prestar atención como quisiéramos a la predicación por causa del sonido de la lluvia. Interfiere un poco con el sonido de la voz del predicador y yo te pido, Padre, que tú tomes el control en este tiempo, no solamente en esta enseñanza, sino aún en la que continúa por medio del pastor Tommy Ashcraft, y te pido que le uses predicando con los pastores. Te pido, Padre, en cuanto a mí, que por favor me limpies de toda mi maldad, que por favor, Señor, me tomes en tus brazos y que me llenes de tu Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida. Escóndeme detrás de tu cruz, cúbreme con el manto bendito de tu gracia y obra en cada corazón, habla nuestras vidas, Padre, en esta tarde, que podamos salir diferentes de cómo entramos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, lo primero que quiero resaltar aquí en esta historia, y es interesante lo que la Biblia, ¿verdad?, nos deja ver y nos enseña aquí de la palabra de nuestro Dios, y vemos en la Escritura lo primero, mire ahí en el versículo 21, la palabra del Señor nos dice, saliendo Jesús de allí, se fue, ¿a dónde, hermanos? A la región de Tiro y de Sidón. Ahí podemos ver la primer verdad que quiero yo aplicar en esta noche, y para lo cual también usted y yo requerimos de fe, fe en nuestro Dios, fe en el Evangelio, que podamos creer, hermano, que el Evangelio es poder de Dios, como la Biblia lo declara, para salvación, por supuesto, y obviamente a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también dice la Biblia, y también al griego, ¿verdad? Aquí en esta declaración, en este versículo, cuando la Biblia nos dice que el Señor sale de donde estaba y va para estas ciudades de Tiro y de Sidón, hermano, es interesante porque el Señor lo hizo con propósito. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios tiene un anticipado conocimiento de todo. Él sabía que se toparía con esta mujer. Él sabía lo que le iba a decir y que podría decírselo porque él sabía que tendría la fe para persistir, hermano, para obtener la bendición de nuestro Dios. Pero estas ciudades de Tiro y de Sidón, históricamente aún hablando y en el contexto aún bíblico, hermano, eran ciudades que eran bien paganas, era la cuna de la idolatría. Ahí era en estas ciudades, no solamente en toda la región de Canaán, ¿verdad? La gente era pagana y adoraban a los Baales, el dios de la lluvia, el dios del trueno, Astarot, la diosa de la fertilidad, pero se cree y se dice que era en estas ciudades donde había nacido tal adoración a estos dioses falsos, a estos dioses paganos. Aún por eso es que la Biblia en el tiempo de los profetas, cuando la Biblia nos dice que el pueblo de Israel le dio la espalda a nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, el Señor por medio de Elías manda a que no cayera la lluvia. ¿Por qué? Porque quería demostrarle al pueblo de Israel lo equivocados que ellos estaban. Y hermano, por
por eso la Biblia nos dice que la gente debe de convertirse a nosotros o a nuestro Dios, no nosotros a ellos. Usted y yo estamos supuestos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, pero no fue así para con Israel. Ellos conocían y tenían por Dios al Dios verdadero, que les había librado a los padres de ellos de la esclavitud en Egipto, y que ahora ellos estaban yéndose tras el mundo, estaban yéndose, hermano, tras los dioses y las prácticas de este pueblo pagano en Canaán. Y por eso Dios en aquel entonces, hermano, permitió que no lloviera, para demostrarle al pueblo de Israel que no eran los Baales los que tienen el control de la lluvia, sino Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es soberano, hermano. Fuera de nuestro Dios no hay Dios. Él es el creador de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y todas las cosas para Él fueron creadas. Y por eso el Señor le dio esta lección al pueblo de Israel, y antes bien usó a una mujer de Sarepta de Sidón, porque de ahí era, hermano, que esta gente idolatraba a estos dioses falsos. Entonces, la primera cosa, aún para la que se requiere fe, es que usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de ir a lugares difíciles, de ir a lugares de pecado, de predicarle, hermano, a toda criatura. El Señor nos manda a predicar a toda criatura, a toda persona, en todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los países. El evangelio es poder de nuestro Dios para salvación. Pero a veces usted y yo no tenemos fe. A veces usted y yo nos predisponemos. A veces a usted y a mí nos da temor. Y es que decimos, no, pastor, es que esta gente es bien pecadora, esta gente no va a querer, esta gente menosprecia, no, ellos son bien católicos, es que son bien duros, no menos predicarle a un testigo de Jehová, ellos ya no entienden. Y hermano, nosotros una vez que razonamos que es complicado, que es difícil, hermano, una vez que decimos, no, esta persona está bien esclavizada en el pecado, es imposible que deje el pecado, y usted y yo nos mentalizamos y nos predisponemos y nos endurecemos a creer que el evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, usted y yo no salvamos a nadie, usted y yo no convencemos a nadie, pero el evangelio de Dios, hermano, el bendito evangelio, este libro es vivo, y el evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Cuál es la medida de tu fe? ¿En verdad crees? En cuanto a esta mujer, por su persistencia, por su insistencia, hermano, el Señor la bendijo y aún declaró, admirado en su humanidad, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre, y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y cuando tú y yo tenemos fe, hermanos, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero primeramente, como lo estamos viendo aquí, hermano, usted y yo necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, hermanos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay gracia suficiente para salvar al más vil pecador. El Señor vino para morir por todos los pecadores, y todo el mundo necesita escuchar el bendito mensaje de salvación. El evangelio tiene poder para cambiar y para salvar, y aún para transformar al más vil pecador. La pregunta es, ¿usted lo cree? Y lo tremendo es que, hermanos, siempre habrá alguien que va a querer escuchar. Gloria a Dios que la Biblia nos enseña y nos dice que el Señor vino para Tiro y para Sidón, ¿verdad? Y había una mujer ahí. Esta mujer tenía una necesidad y ella estaría dispuesta a escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra historia también en la Biblia en cuanto a este hombre ahí que la Biblia nos enseña, del hombre endemoniado. Este hombre que, hermano, moraba en los sepulcros. Este hombre que era un azote
para la familia, para la comunidad, para la sociedad. La Biblia nos enseña que trataban de controlarle, atándole con cadenas, atándole con grillos, hermano, pero él rompía las cadenas, rompía los grillos, hermano. Me imagino que por el poder y el efecto de los demonios, y nadie podía controlarle. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo dejó a toda esa multitud que le tenía rodeado para decirle a los discípulos: vayamos al otro lado. Y vinieron a la región de Gadara, hermano, porque el Señor ama las almas perdidas. Y ahí, una vez que este hombre endemoniado se topó con el Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios, que lo que nadie pudo hacer, hermano, el Señor Jesucristo, Él tiene el poder para hacerlo. Él puede cambiar, Él puede salvar al más vil pecador. Y mire, la Biblia nos enseña en esa historia que una vez que la gente miró al que había estado endemoniado y lo miraron sentado, lo miraron cambiado, ahora en su juicio cabal, y la Biblia nos dice que tuvieron miedo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que empezaron a rogarle, empezaron a pedirle, empezaron a decirle que se fuera de sus contornos. Pero lo que le quiero decir con esta historia es que aunque toda esa multitud, y estoy seguro que el Señor sabía que en ese momento, hermano, esa gente no querría nada con Él. Él sabía que le correrían, Él sabía que le pedirían que se fuera de sus contornos, pero también Él sabía que vale la pena invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, así sea que una alma pueda venir a los pies de Cristo. La Biblia nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hermano, Él sabía que la gente le diría: vete de nuestros contornos, pero gloria a Dios que siempre habrá alguien dispuesto a escuchar. A lo mejor muchas veces la gente va a menospreciar, a lo mejor muchas veces la gente no va a querer nada, pero mis queridos hermanos, siempre habrá alguien que estará dispuesto a oír el bendito mensaje de salvación. Pero ¿cuál es la medida de tu fe? ¿Tú tienes fe para predicar? ¿Tienes fe para creer que el Evangelio puede surtir efecto en el corazón de las personas? ¿Por qué entonces no lo predicamos? ¿Por qué entonces no lo compartimos? Ay, no, pastor, es que la gente se burla, es que la gente no quiere, es que la gente no cree. Pero la Biblia dice en Romanos que cómo van a creer en aquel en el cual no han oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Hermano, se requiere aún de fe para poder predicar. Que Dios nos ayude a ser cristianos de fe, porque sin fe es imposible agradar. ¿A quién? ¿A los hombres? No. ¿A los siervos de Dios? No. ¿A quién buscamos agradar, hermanos? A nuestro Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Viviendo por fe. Y eso aplica en toda la vida cristiana, aún y sobre todo en predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio creyendo que es poder de Dios para salvación. Pero no solamente tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de predicarle a cualquier persona, no importa su apariencia, no importa su religión, no importa su condición. Hermano, el Evangelio puede cambiar al más vil pecador si éste confía en Cristo y cree en Él. Pero en segundo lugar, no solamente podemos ver el ejemplo de Cristo. Él inclusive le dijo a la mujer: mira, yo vine a los judíos, no te puedo ayudar, no vine para ti. Pero él sabía que la iba a ayudar, él sabía que la iba a bendecir, él fue para eso, él no fue por obra de la casualidad. Hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, bendito sea nuestro Dios. Pero él estaba de alguna manera declarándole verdades, sabiendo que ella insistiría porque tendría la fe para obtener el favor de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo fue a Tiro y a Sidón, aun cuando vino a los judíos.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Y usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Él, de poder predicarle al más vil pecador. A veces vemos la apariencia, ¿verdad?, de la gente y demudan el rostro y ponen cara así. Y uno va así como medio animado ay, voy a regalarle un folletito o a hablarle. Y ya cuando te dicen las primeras palabras así como de golpe, ¿qué quiere? Y ya nos intimidamos y hermano, perdemos la fe y nos da temor y no creemos que el Evangelio puede obrar en sus vidas y en sus corazones. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Siempre recuerde, hay alguien que va a querer escuchar. Pero aún en segundo lugar, mire lo que dice la Biblia en la historia. A continuación, en el versículo 22 podemos ver la segunda verdad, y también se requiere de fe para poder persistir, para poder practicar esta verdad, para poder mantenernos fieles, entendiendo la obra que estamos haciendo y de quién es la obra. Hermano, la Biblia dice aquí, y he aquí una mujer cananea, no era una mujer judía, era una mujer ¿de dónde, hermanos? Cananea, y dice la palabra de Dios que había salido de aquella región, clamaba, pero note lo que clamaba, note lo que ella decía, diciéndole, le decía, lo primero que le dijo fue, Señor. Esta mujer cananea le dijo, Señor, con S mayúscula, lo reconoció como Dios, lo reconoció como Señor, pero mira lo que dice después, hijo, ¿de quién? De David. Lo reconoció como el Mesías. Ahora la pregunta es, ¿cómo supo ella? ¿Ella cómo supo que él era el hijo de David? Lo más probable, y es obvio, es porque alguien, sin duda alguna, le había predicado. La Biblia no dice cuándo. En el capítulo 3 nos habla la Biblia de que la fama del Señor Jesús empezó a extenderse por los milagros que Él empezó a hacer. Hermano, pero así es la siembra. Cuando usted y yo sembramos, hermano, tenemos que entender, hermano, que estamos sembrando la bendita palabra de nuestro Dios y tenemos que sembrar con fe. No solamente se requiere de fe para ir a lugares de pecado, para predicarle al más vil pecador, al más religioso, hermano, al que está esclavizado en las drogas, el que está esclavizado en la inmoralidad. El Evangelio puede cambiarle, querida iglesia, pero también se requiere de fe para sembrar con regocijo, para sembrar con insistencia, entendiendo que su palabra, la palabra de Dios, nunca, dice la Biblia, regresa a nuestro Dios vacía. Pero ¿qué nos pasa a usted y a mí? Perdemos la fe, nos desalentamos porque salimos, ¿verdad?, bien emocionados y predicamos y luego parece que no hay resultados y empezamos rutas y traemos gente. Y la gente a veces viene, a veces no viene. Y quisiéramos que Dios obrara cuando usted y yo quisiéramos que Él lo hiciera. Pero no es así. Todo es en el tiempo de nuestro Dios. Pero le aseguro que su palabra, porque Él lo promete, nunca vuelve a nuestro Dios vacía. Hermano, necesitamos sembrar. Un día México puede convertirse, ¿verdad?, en cantidades grandes, en masas a nuestro Dios, a la medida que usted y yo prediquemos el Evangelio. Puebla necesita, hermanos, cada cristiano y cada iglesia que podamos salir a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente viviendo como cristianos, pero aún predicando el Evangelio, que solamente en Cristo hay salvación, hermano, que Cristo puede limpiar los pecados, que Cristo quiere salvar las personas, hermano, que Cristo ofrece vida eterna. Necesitamos predicar el Evangelio. Puebla lo necesita, México lo necesita, el mundo lo necesita, querida iglesia. Necesitamos sembrar con fe, pero a veces nos desalentamos. El mundo más bien se infiltra en nuestras vidas y perdemos el ánimo y ya no queremos predicar. Dejamos nuestro primer amor. Pásamela, hijo, por favor.
Y sin en cambio, esta historia y esta mujer nos comprueba. Perdón, hermanos. Gracias. Ahora sí, hermanos, ya tengo mi Biblia. La culpa no fue mía, fue de él. No se crean. Y le va a decir, pues usted para qué lo olvida, pastor. Mateo capítulo 15. Podemos ver que esta mujer tenía información, esta mujer tuvo fe en un momento y le dijo Señor, y lo reconoció como el Mesías, le dijo Hijo de David. Hermano, no sabemos cuándo le enseñaron, no sabemos cuándo le predicaron. A lo mejor cuando a ella le predicaron, ella estaba llena de justificaciones, ella quizás estaba llena de excusas. A lo mejor decía, ahorita no tengo tiempo, no, déjame gozar la vida, es que soy joven. A lo mejor era soltera y estaba disfrutando y no quería nada. Pero oh hermano, gloria a Dios que este libro es vivo, este libro es eficaz, y a la medida que usted y yo lo sembremos, este libro, esta palabra, hermano, nunca va a volver a nuestro Dios vacía. Ahí va a quedar sembrada, ahí va a ser la obra, y en el tiempo de Dios la palabra de Dios puede dar fruto, y fruto que permanezca. Pero llegó el tiempo, llegó el momento donde ella tuvo un quebranto, donde ella estaba necesitada, donde ella, ¿verdad?, tenía un problema con su hija, y quizás allí recordó que le habían predicado que en Cristo se encuentra la salvación. ¿A poco usted? Y si así fue, bueno, gloria a Dios. Pero ¿a poco usted fue salvo a la primera que le predicaron? Mire, yo crecí en Estados Unidos, mi adolescencia, de mis 10 años a mis 20 años. Yo crecí en un hogar disfuncional. Papá era un hombre alcohólico, no había un día que no tomara. Somos 13 hijos, yo soy el menor de los 13. A mí me da pena, me da vergüenza comentar a veces mi testimonio. El pastor me decía, pastor, si puedes dar tu testimonio hoy, por favor. Y yo batallo con eso, hermanos. Sobre todo porque no solamente ahora soy cristiano, pero soy pastor, y me apena, me avergüenza tener que recordar mi pasado. Y a veces tengo mucho cuidado cómo lo presento, nunca exaltando el pecado, porque el pecado no deja nada bueno. El pecado destruye las vidas. Pero yo recuerdo que a muy temprana edad empecé a usar drogas, alcohol, a involucrarme en las pandillas, en el tiempo donde era muy fuerte en California, entre los 80s y los 90s, que creo fue una de las épocas pero más tremenda ahí, que habían balaceras de los carros, lo que llamaban drive-bys y todo eso. Y llegué a estar preso, y antes de caer a una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, estaba en un condado, porque de ahí, de la cárcel del condado, te sentencian y te mandan a la prisión. Y recuerdo que el guardia llegaba y nos decía en inglés, Bible study, estudios de la Biblia, y yo decía, bueno, con tal de no estar encerrado aquí, vámonos a ver qué estudios nos dan por ahí. Y me iba con los mormones, y me iba con los musulmanes, y me iba con los católicos, y bueno, con todos me iba yo, hermano. Pero me gustaba ir con los bautistas, porque daban paletitas de dulce, dulcitos. Amén, hermano. Y no solamente te endulzaban el alma con la Biblia, pero también con un dulcecito. Y ahí encerrado cualquier dulcecito era bien bueno. Y yo recuerdo que un predicador chiquitico, así como el pastor Salazar, peinado para atrás, predicaba ahí en ese condado. Eso fue en el estado de Washington, ahí en Pasco, en Benton County. Y ahí él predicaba y decía que Dios nos amaba y que Cristo era el regalo de Dios para la salvación. No entendía yo mucho, pero yo sí entiendo, o sabía más o menos en términos humanos lo que es amor. Y bueno, a veces no nos sentimos amados, pero bueno, se dice que amor, y que nos ama, y que entonces hace mucho por la persona porque le ama.
Y él decía: Cristo es el regalo de Dios para la salvación. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Él pagó un precio para ti por tu pecado. Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte. Y hasta el hombre traía un reloj y hacía la ilustración con el reloj. Es como si yo le regalara este reloj. ¿Qué tienes que hacer? Si yo te regalo este reloj, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Estiras la mano y lo aceptas. A mí me costó. Te lo estoy regalando a ti, no te cuesta nada. Y yo no fui salvo, no entendí mucho, pero se quedaron verdades grabadas en mi corazón. Me acuerdo que inclusive él hizo la invitación y dijo: ¿a quién le gustaría recibir el regalo de Dios para la salvación? Y yo dije: bueno, pues que me quiere dar un regalo. A mí me gusta que me dan regalos. Pues denme todos los que quieran. Aquí está mi mano levantada. Y yo levanté la mano, pero salvo no fui. Porque no creí y tampoco me arrepentí. Y cuando alguien cree, la Biblia dice que el Espíritu Santo te guía, su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y recuerdo, hermanos, que ahí este hombre predicando y me dio un versículo que me lo grabé, que es Jeremías 33:3, que es mi versículo favorito, con el cual cuando alguien me pide poner mi firma o mi nombre en la Biblia, lo pongo ahí. Y ese versículo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo recuerdo que yo salí y anduve de más mal, de mal a más peor. Andaba bien mal, salí deportado. Recuerdo a mi madrecita. Me tuvo a los 44 años de edad. Casi moríamos los dos hace 42 años, que inclusive la medicina pues no estaba tan avanzada como hoy en día. Y comúnmente eran a veces parteras las que las atendían. Y mamá dice que ella estaba de 44 años, que empezó a sangrar bastante. Y que ahí cuando le llevaron al hospital, porque la partera no pudo ayudar mucho, los médicos no sabían qué hacer, le habían dicho ya: papá, mire, señor, no damos esperanza, lo más probable es que parece que van a fallecer los dos. Y hermano, recuerdo que ella, al ver la condición en la que yo me encontraba, cayó de rodillas en una ocasión que no pudo más al verme como andaba. Cuando vio que llegué de los Estados Unidos y me veía tatuado y me veía drogado y me abrazaba ahí cayendo de rodillas, me abrazaba de las piernas. Y esa mujer empezó a llorar, de casi 70 años, ahorita vive todavía, gracias a Dios, tiene 86 años. Y empezó a llorar y empezó a clamar, agarrada a la viejita de mis pies y a decirme: hijo mío, cambia. Hijo mío, te estás destruyendo. Hijo mío de mi alma, no sabes el dolor que ocasionas a mi corazón. Oh hijo, ¿por qué no morimos los dos aquel día? Ay, hijo de mi alma, me desgarra el alma. Cambia, hijo mío. Y yo decirle a mi madre: mamá, usted sufre porque quiere. Déjeme vivir mi vida, que yo soy feliz. ¿Cuál feliz, hermano? El pecado destruye las vidas, querido hermano. Es cuestión de tiempo que el pecado nos va a quebrantar. Y yo recuerdo que ni las lágrimas de mi madre pudieron cambiarme. Pero este libro tiene poder. Recuerdo que cada vez se me cerraban más las puertas. Me iba de más mal a más peor. Y cuando ya no pude más pelear con Dios, contra el Señor, empecé, hermanos, a orar. Empecé a hablar con Dios y le decía: Señor, pues ni te conozco, ni sé si existes, ni sé si es verdad. Pero si en verdad existes, si en verdad me amas, manifiéstate a mi vida. Y hermanos, empecé a orar al Señor y no pasó ni una semana cuando estaba en una iglesia bautista fundamental
independiente. Hermano, recordando aquel versículo, recordando que Dios me amaba. Por eso es bien importante que usted y yo sembremos la preciosa semilla, que usted y yo prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces en el momento no vamos a ver resultados, pero este libro tiene poder. El evangelio cambia, el evangelio transforma, y México necesita el evangelio. Prediquemos el evangelio. No se avergüence, querida iglesia, de predicar el evangelio. Levante la bandera de Cristo en alto. El mundo necesita el evangelio. El evangelio tiene poder para cambiar. El Señor fue a Tiro y a Sidón, la cuna de Baal, de la idolatría. Tenemos que predicar a cualquier persona, al más vil pecador. Este libro tiene poder. Tenemos que predicar con fe, creyendo que en su tiempo Dios va a hacer la obra, porque su palabra nunca vuelve a Dios vacía. Y el tiempo se nos ha acabado. Que Dios nos ayude a levantar la bandera del evangelio en alto, para que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Padre bendito, Señor y mi Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio de poder predicarla. Gracias por mi salvación y por la iglesia. Te pido, Señor, que obres a través de esta conferencia, de cada enseñanza, de cada predicación. Y, Señor, nos ponemos en tus manos. Toma el control del resto de los mensajes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.